Hay un tipo de persona que siempre está buscando respuestas, buscando señales, buscando confirmación, buscando validación, buscando experiencias espirituales, buscando expansión. Y quizá te reconozcas en eso. Libros, videos, cursos, profesores, técnicas, rituales, métodos. La sensación constante de que falta algo, de que hay un nivel superior, de que aún no es suficiente, de que aún no ha llegado. Pero ¿qué pasa si el problema no es la falta de conocimiento? ¿Y si el problema es la búsqueda constante fuera de aquello que solo puede reconocerse dentro? Cuando hablamos de Juan, el llamado discípulo amado, la mayoría de la gente piensa en afecto, cercanía emocional y cuidado especial. Pero esa es una interpretación superficial. Juan representa algo mucho más profundo. Simboliza el estado interior de permanencia. Mientras Pedro reaccionaba, mientras Tomás dudaba, mientras Judas negociaba, Juan permaneció. Esta palabra es central. Permanecer. En el Evangelio atribuido a Juan se repite como un eco una frase: permaneced en mí. Esta frase no es religiosa, es psicológica, es existencial, es energética. Quedarse no significa seguir a alguien externo, significa no abandonarse. La mayoría de las personas se pierden constantemente. Se va cuando intenta complacer, sale cuando intentas probarlo. Esto sucede cuando reacciona impulsivamente, se va cuando busca reconocimiento. Ya sabes cuando se trata de comparación, se va cuando está desesperado, y luego intenta encontrarte a ti mismo de nuevo. Juan simboliza lo opuesto a eso. Él no estaba buscando un puesto. Él no buscaba ser el centro de atención. Él no estaba compitiendo por el poder. No reaccionó impulsivamente. Él estuvo presente. Y eso lo cambia todo. Cuando Jesús habló del amor, no se refería a emociones inestables. Se refería a un estado de conciencia, un estado de coherencia interior, un estado en el que la persona no se fragmenta en la búsqueda de algo externo. João encarna esta coherencia. La física cuántica nos dice que el estado del observador influye en el campo observado. Pero casi nadie entiende qué es un estado. El estado no es un pensamiento aislado. El estado no es una afirmación positiva. Estado no es una repetición de una frase. El estado es permanencia. Es a lo que te aferras cuando nadie te mira. Es la vibra que llevas cuando no estás tratando de impresionar. Es la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Juan es el arquetipo de la coherencia silenciosa. Mientras los demás discípulos estaban preocupados por quién sería el más grande, Juan estaba reclinado cerca en silencio. Esta imagen es simbólica. No se trata de proximidad física, se trata de proximidad de estado. No necesitaba demostrar nada, y eso es extremadamente raro. La mente humana ha sido condicionada a mirar hacia afuera porque genera una sensación de progreso. Pero mirar hacia afuera puede convertirse en un escape interior. Buscas porque te sientes vacío. Él está buscando porque siente una carencia. Él busca porque se siente inadecuado. Busca porque teme que no sea suficiente. Y mientras busca, no se queda. El arquetipo de Juan no es la pasividad, es la estabilidad interior. Hay una gran diferencia entre alojamiento y residencia. El alojamiento se está rindiendo. Permanencia significa sostener. Juan apoyó al Estado. No vaciló tanto como los demás. No aparece en las narraciones como el que se corta la oreja, el que traiciona, el que niega, el que exige pruebas. Él observa. Y aquí comienza algo profundo. La mayoría de la gente busca experiencias espirituales intensas. Quieren emociones fuertes, éxtasis, revelación. Pero Juan no es el arquetipo del éxtasis, es el arquetipo de la continuidad. Y la continuidad es lo que transforma. No es el punto álgido emocional lo que cambia tu vida. Es el estado sostenido. La física cuántica habla de coherencia. Cuando los sistemas alcanzan la coherencia, el campo se organiza. Cuando hay incoherencia, hay ruido. João representa la consistencia, coherencia entre el amor y la acción, entre palabra y presencia, entre la fe y la estabilidad.
No necesitaba mirar hacia afuera porque ya estaba conectado dentro. Esa es la diferencia. La mayoría de las personas buscan fuera de sí mismas porque están desconectadas de sí mismas. Y cuanto más buscas, más refuerzas el sentimiento de carencia. Porque la mente interpreta la búsqueda constante como una confirmación de ausencia. Si sigo buscando, es porque todavía no lo tengo. Si sigo intentando demostrarlo, es porque aún no he llegado ahí. Si sigo corriendo, es porque aún no he llegado. Juan no corrió. Él permaneció. Y quedarse allí no es fácil. Permanecer requiere enfrentarse al silencio. Y el silencio es aterrador. En silencio puedes encontrar tus pensamientos sin distracciones. Descubre tus inseguridades. Encuentre sus necesidades de validación. Enfrenta tus miedos. Por eso la mayoría de la gente prefiere el movimiento. El movimiento da una sensación de control. Pero el movimiento constante puede ser simplemente una forma de escape. Juan simboliza el final de la huida. No necesitaba competir por el amor. No necesitaba demostrar su lealtad. No necesitaba reaccionar impulsivamente. Él ya lo era. Y esa es la pregunta más incómoda de este episodio. ¿Estás buscando porque quieres crecer? ¿O es porque tienen miedo de quedarse? Porque permanecer quieto revela quién eres realmente. Y quién eres realmente puede no coincidir con la imagen que intentas mantener. Cuando Jesús habla de permanecer, está enseñando algo extremadamente moderno: la estabilidad del estado. No se trata de creer, se trata de consistencia interna. Juan representa al discípulo que entendió esto. No necesitaba ser el más fuerte, ni siquiera los más atrevidos, ni siquiera el más visible. Él solo necesitaba quedarse. Y cuando dejas de mirar hacia afuera, algo cambia. La ansiedad disminuye. La comparación debilita el sistema. Se elimina la necesidad de demostrar algo. La identidad se suaviza. Dejas de ser impulsado por la falta y comienzas a ser impulsado por la presencia. Y la presencia no es algo que se encuentra. Es algo que reconoces cuando dejas de salir de ti mismo. Juan no buscaba el reino fuera de sí. Vivía el reino en su interior. Esa es la esencia. Y quizá el verdadero despertar no consista en encontrar algo nuevo. Quizás se trate de dejar de abandonar el lugar interno en el que siempre has estado. Si Juan simboliza algo, simboliza esto. Cuando dejas de mirar afuera, finalmente empiezas a quedarte dentro. Y ahí es cuando el campo empieza a responder de manera diferente. La mayoría de la gente confunde el amor con la emoción, y esta confusión cambia por completo su forma de vivir. El amor, para la mente promedio, es intensidad, es emoción, es pasión, es cercanía, es apego, es validación, es ser elegido. Pero Juan no representa el amor emocional, representa el amor como un estado de conciencia. Esta es una diferencia radical. Las emociones fluctúan, estado sustenta. La emoción depende de la otra persona. Un estado nace desde dentro. La emoción reacciona. Estado permanece. Cuando se describe a Juan como el discípulo que permaneció cerca, no se trata de un favoritismo afectuoso. Es un estado de armonía. Él no estaba tratando de ser amado. Él ya estaba enamorado. Y cuando ya estás enamorado, no necesitas buscar confirmación. Este es el punto que transforma la vida moderna. Hoy en día, casi toda búsqueda espiritual es, en esencia, una búsqueda de sensaciones. Una sensación de expansión, un sentimiento de conexión, un sentido de propósito, el sentimiento de ser especial. Pero sentir no es lo mismo que estabilidad. La física cuántica habla de la coherencia como un patrón estable que organiza los sistemas. Cuando el corazón y el cerebro se armonizan, el cuerpo responde de forma diferente. El campo responde de forma diferente. Las decisiones responden de forma diferente. Juan simboliza la coherencia interior. No necesitaba realizar espiritualidad. No necesitaba demostrar su devoción. No necesitaba impresionar a Jesús. Él simplemente permaneció. Y permanecer quieto es extremadamente incómodo para quien vive en una búsqueda constante, porque la búsqueda da una sensación de progreso, pero quedarse requiere confianza.
No confíes en el mundo exterior. Confianza en el propio estado. Y aquí hay algo profundo. Aquellos que buscan constantemente afuera, todavía no confían en lo que ya está dentro. Puedes decir que confías en ellos. Puedes decir que lo crees. Puedes repetir que tienes fe. Pero si tu energía es inquietud constante, todavía estás buscando. Juan no mostró signos de ansiedad. Demostró estabilidad. Esto no significa ausencia de dudas o de humanidad. Quiere decir que no puso en duda su identidad. Hoy en día muchas personas dudan de su identidad. Estoy ansioso. Soy inseguro. Estoy necesitado. Soy un buscador. Pero Juan no era el arquetipo del buscador. Era el arquetipo de lo que ya había experimentado. ¿Y qué encontró? No es una respuesta externa, pero un estado interno. Hay una gran diferencia entre encontrar una idea y encontrar un estado. Las ideas se pueden discutir. Los estados necesitan ser vividos. Puedes estudiar espiritualidad durante décadas y aún así vivir buscando. Puedes estar familiarizado con textos, técnicas y teorías y aún así estar desconectado de tu propio centro. Juan no era discípulo de la argumentación. Fue el discípulo de la presencia. Y la presencia no hace ruido. En la vida moderna, el ruido es constante. Redes sociales, opiniones, comparaciones, autorrevelación, rendimiento de la conciencia. La gente quiere parecer despierta, quieren parecer equilibrados, quieren parecer conectados. Pero John no parecía hacerlo. Él era. Esa es la diferencia entre un estado y una imagen. La imagen requiere un mantenimiento constante. El estado simplemente necesita reconocimiento. Cuando vives en un estado de persecución externa, tu sistema nervioso permanece en alerta máxima. Siempre estás intentando llegar a algún lugar. Y cuando llega, rápidamente crea otro destino. Esto conduce a una ansiedad crónica. Y la ansiedad crónica es incompatible con permanecer en un lugar. Juan no vivía en constante expectativa. No estaba tratando de anticipar el futuro. Él estaba presente en el ahora. Y eso parece demasiado simple para ser poderoso. Pero eso es exactamente lo que cambia el campo. El campo responde a la coherencia, no a la intensidad emocional fugaz. Si te dejas llevar por el entusiasmo y luego lo pierdes al día siguiente, la situación no se estabilizará. Si dices tener confianza pero sientes miedo constante, hay inconsistencia. Kwon representa la integración. Integración significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces no están reñidos. Esta es la física más profunda aplicada a la conciencia. No se trata de manipular la realidad. Se trata de alinear el estado. Y cuando el estado se alinea, las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, los caminos cambian. Cuando los caminos cambian, la realidad cambia. Pero la raíz del problema está en el estado. Y un estado no se construye con prisas, se construye perseverando. Permaneced en mí. Esa frase es radical, porque quedarse significa dejar de irse. Deja de salir solo para complacer a los demás. Deja de salir a probar cosas. Deja de salir a competir. Deja de salir a buscar validación. Y cuando dejas de salir, empiezas a sentir algo incómodo. Silencio. En el silencio, te das cuenta de lo rápido que corrías. Se da cuenta de cuánto buscaba afuera lo que ya estaba latente dentro. Se da cuenta de que la mayor parte de su malestar no proviene de la falta de respuestas. Surgió de una falta de permanencia. Juan no buscaba una posición destacada. Él no buscaba liderazgo. Él no buscaba el poder. Él solo buscaba permanecer conectado con el estado de conciencia. Y esta conexión no es dependencia, se trata de consistencia. La vida moderna nos ha enseñado que crecer es siempre avanzar. Pero espiritualmente, el crecimiento a menudo significa profundización. Y la profundización no es un movimiento horizontal, es un movimiento vertical. Se trata de bajar las escaleras. Se trata de ir a través de capas. Se trata de quedarse con la incomodidad. Se trata de no huir cuando el ego quiere reaccionar. Porque el ego odia permanecer. El ego prospera gracias a la comparación. Vive de la proyección. Vive de narrativas.
vive del movimiento. Juan representa el estado donde el ego no domina. No porque fue destruido, pero porque él no está al mando. Eso es madurez espiritual. No es una ausencia de ego, es un ego integrado. Y cuando el ego está integrado, no necesitas competir por el amor. No hay necesidad de competir por el reconocimiento. No hay necesidad de competir por el espacio. Ya lo eres, y ser es suficiente. Quizás por eso Juan simboliza al discípulo que entendió el amor de la manera más profunda. Porque el amor no es posesión, no es excluyente, no es un drama. El amor es un estado de expansión estable. Es cuando no dependes de alguien más para sentirte completo. Y cuando no dependes de ello, no lo controlas. Y cuando no tienes el control, no sufres innecesariamente. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de la ausencia de amor. Proviene del intento de controlar el amor. John estaba fuera de control. Él permaneció. Y esa es la pregunta que empieza a carcomerme por dentro. ¿Estás mirando afuera porque crees que aún no lo tienes? ¿O es porque tienen miedo de descubrir que ya lo son? Porque descubrir que ya es implica responsabilidad. Significa dejar de culpar al mundo. Significa dejar de esperar la validación. Significa dejar de correr. Y correr da un sentido de propósito. Pero permanecer da conciencia. Y la conciencia es más poderosa que el movimiento. Si sientes que este episodio está desencadenando algo internamente, no es coincidencia, porque el arquetipo de Juan no tiene que ver con la historia antigua. Se trata del estado actual, se trata de cómo vives hoy. Y la pregunta sigue resonando. ¿Estás buscando o estás listo para quedarte? Si te identificas con este video, dale a me gusta, comenta y compártelo. Esto ayuda al canal a crecer y a seguir produciendo este tipo de contenido. Llega un punto en el viaje de cualquier buscador en que empieza a notar algo inquietante. Cuanto más busca, más lejos parece estar. No porque la verdad esté lejos, pero porque la búsqueda constante crea un sentimiento de separación. Así es como funciona la mente. Cuando buscas algo, automáticamente refuerzas la idea de que aún no lo posees. Y cuando esta búsqueda se hace permanente, construye una identidad. Soy alguien que aún no ha llegado. João representa lo opuesto de esa identidad. Él no aparece en las narraciones como alguien que estaba tratando de llegar allí. Él ya lo era. Y esto cambia completamente la forma en que entendemos la conciencia. La física cuántica habla del estado como factor determinante en la manifestación. Pero casi nadie mantiene un estado. Mantienen emociones fugaces. Juan simboliza el apoyo. Apoyar a alguien no significa obligarlo. No se trata de repetir afirmaciones. No se trata de negar las emociones. Sostenerse es permanecer constante incluso cuando las circunstancias fluctúan. Y eso es extremadamente raro. Observa la vida moderna. El estado de las personas cambia con cada notificación. Su humor cambia con cada comentario. Cambian de dirección con cada tendencia. Sus convicciones cambian con cada crítica. Esto no es debilidad. Es condicionamiento. Nos entrenaron para reaccionar. Pero Juan no es el arquetipo de la reacción. Él es el arquetipo de la estabilidad interior. La estabilidad interna no significa rigidez, significa centro. El centro es el lugar donde observas sin dejarte arrastrar. Es el lugar donde puedes sentir sin perderte. Es el lugar donde actúas sin desesperación. Juan estaba en el centro. Mientras Pedro impulsivamente se cortaba la oreja, Juan permanecía quieto. Mientras Tomás exigía pruebas concretas, Juan confiaba. Mientras Judas negociaba por sus propios intereses, Juan no competía por espacio. Eso no significa que fuera superior. Significa que estaba operando desde otro estado. Y el estado determina la experiencia. Si buscas constantemente la validación, experimentarás una inseguridad constante. Si buscas constantemente el control, experimentas ansiedad. Si vives buscando reconocimiento, experimentarás comparación. Pero si vives siendo consistente, experimentas coherencia. Y la consistencia lo cambia todo. Cuando eres constante, tus decisiones se vuelven más claras. No se toman decisiones por miedo. No decide por falta de recursos. No tomes decisiones impulsivas. Tú decides en función de la alineación.
Y la alineación no se trata de perfección, se trata de integridad interna. Huang representa una conciencia que no se fragmenta. La mayoría de las personas viven vidas fragmentadas. Una parte de ella quiere ser espiritual, otro quiere aprobación, algunos quieren libertad, otro quiere seguridad, algunos quieren la paz, otro quiere demostrar su valor. Y esta fragmentación genera ruido interno. El ruido interno conduce a decisiones confusas, y las decisiones confusas conducen a experiencias caóticas. Juan no vivía en ese ruido, no estaba en constante conflicto interno, y quizá por eso se le describe como aquel que permaneció hasta el final. Esto es simbólico. Quedarse hasta el final no significa necesariamente supervivencia física. Significa que el estado no fluctuó. ¿Cuántas veces comienzas un proceso espiritual y abandonas cuando surge la incomodidad? ¿Cuántas veces comienzas un nuevo hábito y lo abandonas cuando tus emociones cambian? ¿Cuántas veces dices que confías en alguien, pero cuando las cosas se ponen difíciles entras en pánico? Esto es una falta de permanencia, y la permanencia no es algo que se construye de la noche a la mañana. Es algo que eliges mantener todos los días. La física cuántica habla de coherencia a largo plazo. Un sistema solo se reorganiza cuando se mantiene el patrón. Si el patrón cambia todo el tiempo, el campo no se estabiliza. Huang simboliza un patrón sostenido. No necesitó experiencias intensas para confirmar su fe. No necesitaba pruebas constantes. No necesitaba un espectáculo. Él simplemente necesitaba permanecer en el estado. Y el estado no es visible externamente. Se siente internamente. Es ese lugar donde no necesitas correr. No es necesario demostrarlo. No hay necesidad de competir. No hay necesidad de reaccionar. Es un lugar donde simplemente puedes estar. Y ser es radical en un mundo que valora el movimiento constante. Ser es subversivo en una sociedad que recompensa el desempeño. Ser es un desafío en una mente que ha sido condicionada a buscar. Juan nos enseña algo muy sencillo y muy difícil. No necesitas estar en constante movimiento para crecer. A veces crecer significa detenerse. Deja de reaccionar, parar de justificar, deja de competir, deja de buscar validación, deja de huir. Y cuando te detienes, empiezas a notar algo. La incomodidad que estaba tratando de evitar, la inseguridad que estaba ocultando, la necesidad de ser visto, el deseo de ser especial, el miedo a no ser suficiente. Juan no escapó de estas capas, no convirtió la incomodidad en bellos discursos. Él permaneció. Y permanecer es atravesar el malestar sin dramatizarlo, sin huir, sin identificarse. Se trata de observar la emoción sin convertirse en la emoción misma. Se trata de sentir miedo sin convertirse en miedo. Se trata de comprender el ego sin dejarse dominar por él. Esa es la conciencia madura. No es falta de emoción, es una falta de identificación. Y cuando dejas de identificarte con cada pensamiento, cada sentimiento, cada narrativa, comienzas a experimentar algo nuevo. Espacio. Espacio interior. El espacio entre el estímulo y la respuesta. El espacio entre el pensamiento y la acción. El espacio entre la emoción y la decisión. Este espacio es libertad. Y la libertad no se trata de hacer lo que quieras. Se trata de no ser esclavo del impulso. Juan simboliza la libertad silenciosa. No necesitaba demostrar su lealtad a través del drama. No necesitaba realizar devoción. Él simplemente permaneció. Y eso es quizá lo que más falta hoy en día. La gente quiere una transformación rápida. Pero la transformación profunda requiere permanencia. Quieren una llamada de atención inmediata. Pero el verdadero despertar requiere estabilidad. Quieren una respuesta instantánea. Pero una acción consistente requiere consistencia. Juan es el arquetipo de la constancia, y la consistencia no es repetición mecánica, es lealtad al propio estado interior. Quizás la pregunta que empieza a surgir es incómoda. ¿Quieres despertar? ¿O simplemente quieres sentirte como si estuvieras despertando? Porque la sensación de despertar puede convertirse en una adicción. Cursos, técnicas, vídeos,
frases, reflexiones. Pero si no te quedas, nada se estabiliza. Juan no vivió en las cimas espirituales. Vivió en una coherencia continua. Y la consistencia es invisible para quienes buscan espectáculo. Pero es poderoso para aquellos que buscan la verdad. Y quizás por eso Juan representa el arquetipo de la conciencia madura. Conciencia no excitada, no conciencia dramática, pero la conciencia que sabe que no necesita salir de sí misma para encontrar significado. Y cuando dejes de mirar afuera, empiezas a darte cuenta de que siempre has estado allí. Después de todo esto, surge la inevitable pregunta: ¿cómo podemos encarnar el arquetipo de Juan en la práctica? Porque es fácil admirar la idea de la permanencia. Es difícil mantenerlo cuando la vida te presiona, y ahí es exactamente donde la conciencia deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia. Juan no vivía en un mundo aislado, vivía en un contexto de tensión, conflicto, persecución e incertidumbre. La diferencia no residía en las circunstancias, sino en el estado de ánimo. Es esencial entender esto. La vida no se detendrá para que te quedes quieto. Ella continuará probando su condición. La diferencia entre buscar afuera y quedarse adentro se hace evidente en pequeñas situaciones. Cuando alguien te critica, ¿pierdes los estribos para defenderte? Cuando alguien te ignora, ¿haz todo lo posible para demostrarle tu valor? Cuando algo no sale como lo esperado, ¿pierdes el control y tratas de controlarlo? ¿O te quedarás? Quedarse no significa ser pasivo. Se trata de no abandonar tu centro. La mayoría de la gente vive en el exilio interno. Ella constantemente sale de sí misma para cumplir con las expectativas externas, y luego pregunta por qué se siente vacío, porque vivir fuera de uno mismo genera fragmentación. Juan representa la integración. Integración significa que no necesitas cambiar quién eres dependiendo del entorno. No tiene por qué ser una versión en casa y otra en el trabajo. No tiene por qué haber una versión en el templo y otra en Internet. No es necesario realizar espiritualidad. Permaneces en el mismo estado, y ese estado es el amor consciente. No es amor romántico. Amor no dependiente. Amor emocional no inestable. El amor como consistencia. La coherencia es cuando lo que sientes no contradice lo que dices. Cuando lo que haces no traiciona lo que crees. Cuando tus acciones no contradicen tus palabras. Esto es raro. Y es por eso que Juan es un arquetipo poderoso. Él no estaba tratando de demostrar nada. Él no buscaba reconocimiento. Él no estaba tratando de ser el más fuerte. Intentó permanecer conectado al estado. Y aquí hay algo profundo. La mayoría de las personas buscan experiencias espirituales porque no pueden soportar estar solos en silencio. Pero la permanencia requiere silencio. El silencio revela el ruido interior. Revela pensamientos repetitivos. Revela viejas inseguridades. Revela el ego tratando de protegerse. Y cuando eso sucede, la tendencia es huir. Escapar de las distracciones. Escapar hacia las teorías. Escapar hacia explicaciones sofisticadas. Pero Juan no huyó. Él permaneció. Y perseverar es soportar la incomodidad hasta que pierda su poder. La física cuántica habla del colapso de posibilidades cuando el observador mantiene el foco. Si cambias constantemente tu enfoque, el campo no se estabiliza. Si tu estado cambia con cada emoción, tu realidad refleja incoherencia. Pero cuando apoyas al estado, algo se organiza. Esto no es misticismo, es consistencia aplicada. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Comienza a reaccionar de forma menos impulsiva. Comience a notar los patrones antes de que le abrumen. Empiece a actuar con claridad en lugar de con desesperación. Y eso cambia el curso de tu vida. Juan simboliza la madurez de la conciencia. No hubo mucho entusiasmo inicial. No fervor emocional. Pero madurez. La madurez es cuando no necesitas demostrar que has evolucionado. Es cuando no necesitas convencer a nadie de que estás despierto. Es cuando no necesitas destacar. Simplemente eres. Y ser es suficiente. La búsqueda constante a menudo enmascara el miedo a la incompetencia, miedo a no ser especial,
miedo a no ser elegido, miedo a no ser visto. Pero John no estaba compitiendo por atención, no necesitaba ser el más comentado, él solo necesitaba quedarse. Y quizás esa sea la mayor revolución interna. No necesitas convertirte en alguien extraordinario, necesitas volverte completo. La integridad es permanencia. Integridad significa no perderte cuando el mundo te presiona. Integridad significa no traicionar tus valores para obtener aprobación. Integridad significa no comprometer su estatus para obtener validación. Y eso requiere coraje. Porque es más fácil reaccionar, más fácil competir, más fácil de demostrar, más fácil de buscar. Pero permanecer requiere una confianza profunda. No confíes en lo que sucederá, pero en quién eres. Juan representa esa confianza tranquila. No necesitaba garantías externas. No necesitaba un espectáculo. No necesitaba confirmación constante. Él permaneció. Y cuando te quedas, sucede algo interesante. La necesidad de control disminuye. La ansiedad disminuye. La comparación se vuelve menos efectiva. Empiezas a vivir con más facilidad, no porque los problemas hayan desaparecido, pero ¿por qué no te desmoronas delante de ellos? Y la fragmentación es lo que genera sufrimiento. Cuando estás dividido entre quién quieres ser y quién crees que deberías ser, creas un conflicto interno. Juan no vivió una vida dividida. No estaba buscando identidad. Vivió la identidad. Y la identidad, en este sentido, no es una etiqueta. Es un estado de coherencia, estado de amor consciente, estado de estabilidad interna, y eso es profundamente transformador. Quizás el mayor error del buscador moderno es creer que necesita acumular más conocimiento para finalmente sentirse completo. Pero Juan nos enseña que la plenitud no viene de la acumulación, viene de quedarse, no viene de correr, viene del apoyo, no viene de demostrarlo, proviene de la integración. Y cuando te integras, dejas de estar separado de ti mismo. Y cuando dejas de salir de ti mismo, empiezas a vivir desde adentro hacia afuera. Esto cambia las relaciones, cambiar decisiones, cambia tus prioridades, cambia el tipo de problema que estás dispuesto a tolerar, cambia el tipo de entorno que frecuentas, porque dejas de guiarte por la falta y empiezas a guiarte por la presencia. La presencia es poderosa. La presencia no necesita ser anunciada. Ella se nota. Ella organiza el entorno. Ella calma los conflictos, reduce la reactividad, crea claridad. Y quizás esa sea la verdadera revolución que simboliza Juan. No es una revolución externa, pero una revolución estatal. Cuando dejas de mirar afuera, descubres que siempre has estado dentro. Y cuando descubres eso, ya no necesitas perseguir la vida. Caminas con ella. No hay necesidad de desesperarse. Sin ansiedad crónica, sin competencia interna. La pregunta final no es teórica, es práctico. Hoy en tus relaciones, ¿te mantienes o te distancias de ti mismo? En tus decisiones, ¿actúas por coherencia o por necesidad? En tu espiritualidad, ¿sostienes un estado del ser o buscas sensaciones? Porque Juan no es solo un personaje histórico, es un arquetipo disponible, y se activa cuando decides dejar de huir. Cuando decidas quedarte, cuando decides confiar en tu estado interno en lugar de buscar validación externa. Y quizás esto es lo que necesitabas oír. No necesitas buscar más. Necesita un mejor soporte. Y cuando da un mejor soporte, el campo responde de manera diferente. No por arte de magia, pero por el bien de la coherencia. Y la consistencia es la base de cualquier transformación real. Si este episodio te trajo claridad, reflexiona profundamente. ¿Hacia dónde miras todavía afuera? ¿Y dónde es momento de quedarse en casa? Si este contenido amplió tu conocimiento, dale me gusta al video, compártelo con quienes también están en constante búsqueda y comenta a continuación. ¿En qué área de tu vida necesitas dejar de correr y empezar a quedarte? Aquí en Conscious Mind Expansion no hablamos de la espiritualidad como una actuación. Estamos hablando del estado, estamos hablando de consistencia, estamos hablando de conciencia aplicada. Y en los próximos episodios de esta serie, exploraremos otros arquetipos de los discípulos, no como historia antigua,
sino como espejos de la mente humana, porque cada uno de ellos vive dentro de ti. Y el despertar comienza cuando reconoces esto. Hasta el próximo episodio. Nos vemos en el próximo video.